en Campus Sonora, yo recuerdo todo el tema de dispositivos médicos allá, luego creaste tu empresa, y bueno, si alguien sabe de estos temas, además tiene una empresa en los temas de dispositivos cardio, pues, o sea, desarrollando stents y muchos otros dispositivos. Y por eso queríamos tener esta plática para hablar más de la parte, pues, comercial, ¿no? Creo que ya empezó la grabación, ya no está grabando. Yo aquí estaba en la informalidad, pero bueno, aquí está Tomás y Pam y Jovanka por parte de NoHab Chile. Ujú. Y tenemos aquí también a Mario, que yo creo que es de los que nos está acompañando, de los aquí de los que invitamos asistentes, abrimos esta conferencia en general. Y pues tú nos dices, Elia, si quieres que nos arranquemos. Arrancamos. Ya Patti ya hizo la introducción de Pamela y de Tomás y de Ramsés. Entonces, podemos directo entrar en materia. Ok, perfecto. Pues muchas gracias por la invitación a todos. Pues es un gusto siempre dar pláticas de este tipo. Me la llevo dando pláticas de desarrollo de tecnología médica y comercialización de dispositivos médicos. Solo para platicarles un poquito de mí. Bueno, y antes de empezar, quisiera que si tienen alguna duda, me interrumpen, ¿sí? Mm, Como somos pocos, pues sí, me gustaría que fuera más interactivo esto, ¿no? Porque luego se les olvidan las dudas, entonces si no me la preguntaron a tiempo, ¿no? Nada más para presentarme un poco yo quién soy. Mi nombre es Ramsés Galás, yo soy ingeniero mecánico de carrera. Hice un doctorado en ingeniería biomédica en la Universidad de McGill, en Montreal, en Canadá. Me gradué por allá por el año 2009, más o menos. Y desde el año 2009 he sido profesor de ingeniería biomédica en el TEC de Monterrey. Tengo ya 16, 17 años dando clases en temas de ingeniería cardiovascular, ingeniería, bueno, biomecánica, desarrollo de tecnología médica. Y también formamos una empresa, más o menos por las mismas fechas, en el 2009, que se llama GC Biomedical, y nos dedicamos al diseño y desarrollo de tecnología médica en cualquier etapa de desarrollo en la que esté. Si está en TRL1, hasta está en TRL5, en TRL7, lo hacemos lograr que llegue a mercado según los requerimientos regulatorios. Tenemos 4 aprobaciones de la FDA, tenemos una aprobación de COFEPRIS, que es la Agencia Regulatoria de México, y pues ya tenemos ahí alrededor de unas 48 solicitudes de patente, de las cuales 40 ya han sido otorgadas en temas diversos de tecnología cardiovascular, implantes cardiovasculares, stents coronarios, dispositivos de cirugía ortopédica, cirugía artroscópica, diagnóstico in vitro, terapia intensiva, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto se los voy a presentar así muy breve a manera de presentación de qué hemos hecho, pero quiero enfocar la plática al tema de la comercialización y cómo llegar al mercado, sobre todo en México y en Estados Unidos, que es donde más tenemos experiencia. Entonces, me voy a permitir compartir una presentación. Eh, Me voy a ir rápido, breve. Tengo 2 presentaciones, de hecho me voy a ir muy rápido en ambas porque son bastantes imágenes y para el poco tiempo que tenemos, pues quiero hacerlo lo más rápido posible, ¿no? Entonces, nosotros somos una empresa certificada ante la FDA. Somos una empresa que está registrada ante la FDA para desarrollar la manufactura de dispositivos médicos para exportación al mercado estadounidense y en México. Y también somos ISO 13485. Tenemos certificación ISO 13485, que es un sistema de gestión de buenas prácticas de manufactura exclusivamente para tecnología médica, ¿no? Nos dedicamos a desarrollar tecnologías, me voy a brincar a esta, médicas de todo tipo. Como decía, tenemos proyectos de diagnóstico in vitro para sangre, proyectos de corazones artificiales, proyectos de biopsia líquida para detección de cáncer, dispositivos de cirugía ortopédica, tecnologías de inteligencia artificial para la evaluación, digamos, de la resistencia microvascular para enfermedad cerebrovascular, y enfermedad coronaria también. Desarrollos de implantes endovasculares como stents bioabsorbibles, y solamente así a manera muy breve de qué hemos hecho en el pasado. Nos tocó desarrollar un ventilador mecánico invasivo para COVID en el año 2020, el único ventilador aprobado por COFEPRIS, que es la Agencia Regulatoria de México, dispositivo clase 3. Hemos desarrollado dispositivos para cirugía ortopédica de reemplazo de disco intervertebral,
Nos especializamos mucho en el tema endovascular, stent coronario bioabsorbible, stent coronario medicado, stent coronario de metal desnudo. Y ahorita nuestro principal cliente es una empresa que está en Memphis, en Tennessee. Este dispositivo de aquí a la derecha es un dispositivo para cierre de esternotomía posterior a cirugía de corazón abierto. Es una placa de plástico de poliéter terceptona que se utiliza para cerrar el esternón, la caja torácica, después de cirugía de corazón abierto. Hemos hecho proyectos de cardiología intervencionista, un brazalete de hemostasis para promover la hemostasis, la coagulación de la herida que queda después de haber introducido un catéter en la arteria radial. Tenemos dispositivos de diagnóstico in vitro, como en el caso de este dispositivo para automuestreo de Papá Nicolau. Un proyecto que hicimos para Canadá, que es un software de inteligencia artificial para reconocimiento de patrones de flujo coronario mediante medio de contraste para determinar resistencia microvascular en el árbol coronario, ¿no? Y por lo tanto propensión a infarto agudo del miocardio. Hemos hecho, este proyecto está también aprobado por la FDA. Este es un dispositivo de reparación de tendón y ligamento, de cirugía ortopédica, pero diseñado para cirugía artroscópica. Entonces, fue un proyecto de más o menos $6 millones lo que le invertimos, pero finalmente pues, logramos la aprobación de la FDA y ya hemos hecho alrededor de unas 5,000 cirugías con este dispositivo. Estamos trabajando con stent coronario bioabsorbible. Justamente con el TEC de Monterrey hicimos un proyecto recientemente que acabamos de cerrar para hacer una serie de análisis de la degradación de estos stents coronarios bioabsorbibles para infarto agudo del miocardio. Hemos hecho stents para neurismas, hemos hecho dispositivos de terapia intensiva pediátrica, de sujetadores de tubo endotraqueal para niños, dispositivos de biopsia líquida para detección de cáncer de endometrio y cáncer de ovario, dispositivos para análisis de sangre in vitro como un laboratory developed test y implantes tumorales de titanio, ¿sí? Entre muchos otros, ¿sí? Esta es una muestra pequeña de lo que hemos hecho. Aquí están un par de nuestros proyectos ya comercialmente listos. Es Varitrax, que es el dispositivo de cierre esternotomía, ya está aprobado por la FDA. También nos costó alrededor de $6 millones llegar a esa aprobación, pero ahorita ya estamos haciendo la cirugía número 200 desde que se aprobó el dispositivo. Aquí hay una imagen de los ventiladores mecánicos invasivos que desarrollamos durante COVID. Fabricamos 200 y gracias a muchas instituciones como TEC de Monterrey, como el Gobierno de México, donantes de la iniciativa privada, se logró hacer el proyecto y logramos exportar estos ventiladores mecánicos invasivos a varios países, ¿no? Pero bueno, me voy a brincar un poco de quiénes somos. Aquí está nuestra planta de manufactura, porque somos, como decía, una empresa certificada, ISO 13485, tenemos cuartos limpios de producción, somos un FDA Registered Facility, pero quiero ya brincarme un poquito al tema de lo que es este masterclass, ¿no? Para no platicar tanto de mí, sino más bien de qué se requiere, ¿no? O sea, y preparé un resumen breve que lo vamos a ir expandiendo a medida que me vayan haciendo preguntas, ¿sí? Pero esencialmente, cuando yo recibo un cliente, cuando llegan las empresas bueno, es más, antes de que les diga, ¿quiénes son mis clientes? Ahí les va. Esta filmina habla de mis clientes. Son centros de investigación, oficinas de transferencia de tecnología, son doctores, son hospitales de investigación y enseñanza, o hospitales que quieren reducir costos, o empresas que quieren diseñar, desarrollar tecnología médica como una startup, ¿sí? Que creo que ustedes están en esa categoría. O empresas que ya están en el mercado y quieren expandir su portafolio de proyectos o de operaciones, ¿no? Entonces, normalmente esos son nuestros clientes. Entonces, cuando llega un cliente y me dice, oye, yo quiero desarrollar una nueva tecnología médica, pues, ¿qué es lo primero que tenemos que considerar? Bueno, primero que nada, la pregunta más importante de todas, y porque sucede muy a menudo, es, ¿tu tecnología es un dispositivo médico? ¿Clasifica como un dispositivo médico? ¿Sí o no? No quiero decir que hay una regla sencilla para determinar si un dispositivo entra en la categoría de medical device o no.
está un poco difuso y varía de país a país, pero normalmente la definición burda es: si el dispositivo no está diseñado para emitir un diagnóstico y si el dispositivo no está diseñado para dar un tratamiento que pueda afectar severamente, la palabra clave es severamente, la calidad de vida del paciente, entonces normalmente no es un dispositivo médico. Y hay excepciones a la regla, hay listados, México tiene un listado de más o menos 1,800 dispositivos que no entran en la categoría de medical devices, y eso lo publica el gobierno de México con el fin de facilitar digamos, la entrada al mercado de algunos dispositivos para que no tengan que estarle preguntando a las agencias regulatorias: oye, ¿esto es un dispositivo médico, sí o no? Bueno, suponiendo que sí es un dispositivo médico, la tecnología que estén desarrollando, entonces aquí entra el tema, bueno, y aquí me voy a pasar a esta filmina, entra el tema más importante de todos. De hecho, este renglón, para mí, yo lo debía haber puesto al principio, pero ese es el más importante de todos, en caso de que sí sea un medical device. ¿Por qué? Porque entonces tengo que escoger yo cuál es la estrategia regulatoria que voy a seguir. ¿Y a qué me refiero con eso? Me quiero ir a Estados Unidos porque me van a dar una autorización de la Food and Drug Administration. Me quiero ir a México, COFEPRIS, Health Canada, MDR en Europa, ISP creo que es de Chile, INVIMA, etcétera. Entonces, depende mucho del mercado que yo quiera atacar, va a ser la estrategia regulatoria que yo debo de seguir. Mucha gente, muchos de mis clientes prefieren FDA. Porque FDA, y me voy a brincar a otra filmina aquí más abajo, te permite la entrada al mercado a estos países casi directamente, ¿sí? Siendo Estados Unidos el 48% del mercado mundial. Entonces, si yo entro directamente a hacer el proceso regulatorio de mi medical device ante la Food and Drug Administration, casi en automático, no quiero decir que en automático, pero se facilita mucho el proceso de una homologación mediante los procesos de equivalencia regulatoria en muchos países, ¿sí? Ahora bien, si en México, si yo decido empezar por el mercado de México, aquí tengo este mapa, ¿sí? Si yo tengo una autorización de COFEPRIS en México, bueno, no quiere decir de igual manera que ya tengo pase automático a estos países, pero sí de alguna manera se facilita el proceso regulatorio simplemente por el hecho de hacer la aprobación del dispositivo médico en México, ¿sí? Entonces, cada país tiene sus características únicas, ninguno es igual, pero sí hay ciertas facilidades y ciertas estrategias regulatorias que uno tiene que seguir. Ahora bien, aquí no menciono nada de Europa, porque todavía no tenemos mucha experiencia en el mercado europeo. De hecho, está sucediendo lo contrario. En Europa hay muchas empresas que están saliendo de Europa porque se quieren venir a FDA, porque tenemos un problema, bueno, en Europa tienen un problema de que redujeron el número de cuerpos regulatorios autorizados para autorizar dispositivos médicos y tienen cuellos de botella significativamente altos en temas de aprobación regulatoria. Entonces, paso número 1, ¿es un medical device? ¿Sí o no? Y paso número 2, ¿cuál va a ser la estrategia regulatoria en función de a qué mercados quiero penetrar? ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Sí, yo Sí, tengo una pregunta, Ramsés. Bueno, sí. primero que todo, hola, buenas tardes. Mi duda va asociada a que dentro de los criterios que tú comentabas sobre si es o no es un dispositivo médico, no sé si hay como una línea gris también, porque, por ejemplo, de los dos criterios, siento que nosotros no sé si calzamos a que es invasivo para el paciente o que en el fondo da un diagnóstico y que en el fondo la rehabilitación puede causar algún daño. De cierta forma, el de nosotros está orientado a la rehabilitación motriz. Y claro, no es invasivo, no podría generar en el uso algún daño y tampoco da un diagnóstico, sí da recomendaciones, pero en el fondo el diagnóstico y que el profesional se pueda como complementar un poco el diagnóstico que hace, pero no a nivel crítico. Entonces, Okay. en ese sentido, dentro de la descripción yo diría, no está dentro de la lista de dispositivos médicos, pero no sé si hay como un matiz medio gris de cuáles algunos podrían estar o no dentro,
sobre todo como con estas clasificaciones, clasifican 1, 2 y 3 a nivel de ser invasivo o no. Mira, de hecho, qué bueno que preguntas eso, porque sí, ya sabía yo que iba a tener reunión con ustedes y me di a la tarea de hacer una preclasificación de su dispositivo. Sé que es un aparato para rehabilitación para pacientes que han tenido accidentes cerebrovasculares. Entonces, yo investigué un poquito, ahorita les voy a presentar un poquito de información de que es un dispositivo clase 2, pero con la buena noticia de que sería un 510K exempt. Ahorita les voy a explicar qué significa eso, ¿no? Para Estados Unidos, ¿sí? En Claro. México todavía no he averiguado, pero bueno, independientemente si no hubiera investigado yo el tema, hay un proceso muy, digamos, muy directo de que uno puede seguir. En México, si yo tengo dudas si mi dispositivo es un medical device o no es, yo tengo que hacer una consulta regulatoria a COFEPRIS, ¿sí? Entonces, es un proceso en donde se hace una investigación. Hay un listado publicado por el Diario Oficial de la Federación en México que dice, estos son los dispositivos que no entran como medical devices, ¿sí? Se llaman los dispositivos desregulados o le llaman el listado de los no registros, así. Y es un listado como de 1,800 tipos de dispositivos. Estoy casi seguro que ese tipo de dispositivos que ustedes tienen entraría en esa área gris de que rayan un poquito entre, no, soy un medical device. Claro, yo como que mientras estaba hablando sentía que estábamos, claro, en esa línea gris, pero claro, me imagino que yo no sé si eso es obligación de que los dispositivos que tienen esta duda, si es que son o no son, tienen que sí o sí pasar por esa revisión, porque en el caso de que no se pase y yo empiezo a comercializar y yo como que declaro que no soy, y ellos piensan que sí, que estoy en esa línea, o como cuáles podrían ser los problemas para poder llegar a salir al mercado. Sí estás obligada porque si es una tecnología médica, tendría que haber pasado por el proceso de aprobación regulatoria. O sea, no puedes comercializar un producto que simplemente porque yo pensé que no era un medical device me puse a comercializarlo. No, eso no se puede hacer porque obviamente es sujeto a multas y todo eso. En México, ¿sí? Entonces, de alguna manera, si estamos entrando en esa área gris, sí es recomendable hacer la consulta a COFEPRIS. Nosotros tenemos abogados de terceros, o sea, nosotros no directamente, pero abogados regulatorios que se encargan precisamente de ese tipo de temas, ¿no? Y ellos hacen la consulta y te defienden y hacen la defensa legal de, oye, esto sí es un dispositivo desregulado. ¿Por qué? Porque tiene tal y tal característica. Y lo más importante es que si ya ha habido otros dispositivos similares en el mercado que ya hayan sido catalogados como desregulados, entonces tienes una defensa legal de poder brincarte ese requerimiento, ¿sí? Bueno, hasta ahí vamos bien. En FDA funciona muy parecido. En FDA yo puedo hacer esa consulta regulatoria, se llama la carta 513G. Sí. El 513G es una carta que se prepara y se le dice a la FDA, oye FDA, yo tengo esta duda de la clasificación de mi medical device. Entonces se prepara ese documento y la FDA te contesta en 60 días, te dice, no es un medical device o sí es un medical device. Ahí lo mejor que te puede pasar, que creo que puedes, también entras en una zona gris, dependiendo de las características del dispositivo, que pudiera llegar a ser clase 1. El ser clase 1 en Estados Unidos es muy fácil. ¿Por qué? Porque no te piden pruebas clínicas, no te piden manufactura certificada, es decir, Good Manufacturing Practices, no te piden mucho de todo lo que normalmente se pide para un clase 2. Ahora, yo me di a la tarea de investigar un poquito acerca de su dispositivo antes de la reunión. Entonces, más o menos, voy a dejar de compartir la pantalla para compartir otra. Y déjeme ver dónde está la Igual pantalla. habían dicho un poco de que el dispositivo podría haber sido clase 1, pero que quedaba en clase 2 más que nada por el uso de la información de los pacientes y como el viaje entre el dispositivo y la plataforma web, que en el fondo tenemos que, como es confidencial, tenemos que garantizar de que la información se encuentra encriptada, codificada, etcétera. Claro, pero sí, adelante. No, era eso principalmente.
Bueno, de hecho voy a hablar de ese tema, del tema de privacidad de la información, porque eso es HIPAA compliance, ese es otro tema, ¿sí? Pero me di un poquito la tarea de investigar su producto. Y, por ejemplo, esta es la más importante. El código de producto ante la FDA pensamos que puede ser un LXJ o un QKC. Uno sí requiere 510K y el otro no. Es decir, 510K exempt, yes. Creo que el QKC es una nueva clasificación ante la FDA esta es una tabla que nosotros manejamos para diagnosticar proyectos que vienen con clientes potenciales, ¿no? Entonces busquen FDA Product Code LXJ o QKC y los temas más importantes aquí, por ejemplo, no sé cuál es cuál, creo que, digo, ahí averiguamos ahorita, pero lo más fácil sería esta columna de aquí, porque si es Fighting TXN, quiere decir que a pesar de ser un clase 2, no tengo que pasar por un proceso de pre-market notification. Y aparte de GMP exempt, quiere decir que no lo tengo que fabricar bajo buenas prácticas de manufactura. Ese sería el más fácil y un camino sencillo, ¿sí? Ahora, voy a continuar con más cosas, ¿sí? Voy a seguir presentando en las filminas anteriores. Entonces, un tema, pues era la estrategia regulatoria, ¿no? Entonces, ya hablamos un poquito de COFEPRIS, ya hablamos un poquito de FDA. Lo más importante es la clasificación, si es clase 1, clase 2, clase 3. Los costos claramente varían, o sea, gigantescamente hablando. Si es un clase 1, normalmente en FDA todo el proceso regulatorio nos cuesta alrededor de $200, $300,000. Pero si llega a ser un clase 2 con 510K, o sea, que sí tenga necesidad de 510K, entonces estamos hablando de inversiones de $1 millón, $1,5 millones para arriba, ¿no? Nosotros hemos desarrollado proyectos el más caro, el 510K más caro que hemos hecho es de $6 millones, que es el dispositivo de cierre externo todavía. Entonces, pero hemos hecho proyectos baratos de $500,000, ¿sí? Clases 1, ¿sí? Entonces, bueno, entonces continuando un poquito con la presentación, ¿qué otros requerimientos? Bueno, oye, resulta que mi dispositivo es eléctrico, ¿sí? Y esa electricidad de alguna manera puede hacer contacto directamente con el paciente. Entonces, entran en acción otras normatividades como la IEC 60651, que tengo que garantizar seguridad eléctrica hacia el paciente. Tengo que garantizar la no interferencia electromagnética de mi dispositivo con otros dispositivos hospitalarios. Tengo que garantizar fugas de corriente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay temas muy particulares que aplican según la característica del dispositivo médico. Lo que mencionaban acerca de la privacidad del paciente no tiene nada que ver con FDA ni con COFEPRIS, pero sí tiene que ver con HIPAA compliance, ¿sí? A FDA no le interesa, no te lo va a regular, entonces eso es bueno, pero sí tienes que estar, según el país, tienes que cumplir con la reglamentación de privacidad del paciente, pero es fácil, no es nada complicado. El otro tema importante, si el software puede poner en peligro la integridad del paciente, entonces hay una serie, se clasifica igual, hay clase 1, clase 2, clase 3 dentro de software. Y entonces dice, oye, pues es que el software es nada más de rehabilitación y tratamiento, etcétera, etcétera. No voy a poner en riesgo la integridad del paciente. Entonces, para clases 1 aplican ciertos controles de calidad, clases 2 o clases 3, etcétera, etcétera, dependiendo mucho de la intención del software. Pero sí hay que considerar software dentro del desarrollo de la tecnología médica. Entonces, con todas estas regulaciones, bueno, el que sí es obligatorio siempre es el ISO 14971, que es una especie de diagrama de flujo para mitigar riesgos. Nosotros tenemos un diseño de un producto médico y evaluamos cada componente, cada ensamble, cada subensamble para determinar el nivel de riesgo que representa para el paciente. Más tarde voy a mostrar una imagen que lo pone en una tabla muy padre. Y eso me ayuda a mí a mitigar el riesgo, porque me obliga a mí a hacer cambios de diseño iterativamente hasta mitigar el riesgo lo más que se pueda. La FDA o COFEPRIS o cualquier agencia regulatoria aceptan
que ningún dispositivo médico está libre de riesgos. Aceptan los riesgos, pero si tú tienes bien documentado en tus controles regulatorios cómo llegaste a minimizar o a mitigar el riesgo lo más que se pueda, eso es bien aceptable por cualquier agencia regulatoria, a pesar de que existen riesgos, ¿no? Y no menos importante, creo que las puse en un orden que no debí, pero bueno, no menos importante, todos los dispositivos médicos, en caso de que sí clasifique como medical device, entonces debe de estar diseñado bajo controles de diseño ISO 13485. ¿Por qué? Porque es un estándar a nivel internacional que nos lo va a pedir cualquier agencia regulatoria. Es decir, ¿cómo llegué a los procesos de control de diseño? De hecho, voy a dejar de compartir esta pantalla para compartir otra en donde hablo un poquito de eso. En lo que me cambio de pantalla, ¿alguna duda? No, más que nada nosotros hoy día estamos, bueno, ya obtuvimos la ISO 13485, ya estamos en proceso de la IEC 600-601. Ok, perfecto. Bueno, en el caso de los controles de diseño de ISO 13485, entonces yo tuve que haber llegado a desarrollar un plan de diseño en donde defino las necesidades del usuario, las entradas de diseño, el proceso de diseño, las salidas de diseño, hago una verificación de pruebas de validación interna y para cada etapa yo tengo que documentar esto con design reviews y son documentos que están estandarizados en un formato y que se firman ante todas las personas que están involucradas en la parte del diseño, hasta que finalmente ya tengo un diseño congelado que lo mando a pruebas clínicas de validación. Es decir, verificación son pruebas in vitro, validación son pruebas en campo real. Normalmente significa pruebas de campo como estudios clínicos, ¿sí? No es necesario esto de la validación en caso de que tengamos que hacer el proceso vía 510K en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos te permite omitir las pruebas clínicas en dado caso que sea un dispositivo 510K, y 510K significa que ya hay un dispositivo sustancialmente similar en el mercado, que por lo tanto te estás exento, no exento, pero te puedes evitar el desarrollar las pruebas clínicas. Pero una vez que ya pasas por todo este ciclo iterativo, entonces ya puedes hacer la transferencia de diseño ya al fabricante, ¿no? Y bueno, ya con el tema de ISO 13485, pues nosotros manejamos en nuestra empresa, que tenemos ahí la certificación, un listado de 120 apartados que tenemos que hacer a manera de checklist para decir que ya cumplimos con esto, ya cumplimos con esto, ya cumplimos con esto, entonces podemos empezar a hacer la manufactura y los controles de los procesos de manufactura, ¿no? Entonces, voy a aprovechar que aquí estaba en la misma presentación. Esta es la matriz de riesgos del ISO 14971 que yo les decía. FDA o COFEPRIS aceptan perfectamente los riesgos, pero hay que clasificarlos en cuanto a los de color rojo son los peligrosos, porque si yo puedo tener un riesgo muy frecuente, pero insignificante, no tengo que hacer nada al respecto para mitigar ese riesgo. Pero si sí tengo un riesgo de, no sé, en el caso de que nosotros desarrollamos dispositivos de implantes cardiovasculares, oye, pues el paciente se puede morir de un infarto provocado por el implante mismo, pues entonces es un riesgo poco frecuente, por ejemplo, digamos remoto, pudiéramos ponerlo aquí, pero crítico, porque puede perder la vida del paciente. Entonces el ISO 14971 me dice qué hacer. Oye, ¿se requiere una medida de control de riesgos? Sí. ¿Ya aplicaste cambios de diseño? Sí. ¿Ya se mitigó o se minimizó el riesgo? No. Bueno, vuelve a hacer cambios hasta que llegas a un nivel mínimo de riesgo, ¿no? Entonces, así funciona un poquito este tema, ¿sí? Pero bueno, es un tema a considerar para cualquier desarrollo de tecnología médica. Y no finalmente, pero sí, sí como uno de los apartados importantes, una vez que ya hayas establecido controles de software, de seguridad eléctrica, de mitigación de riesgos, de buenas prácticas de manufactura, entonces ahora sí pasa a la etapa de la fabricación. Y en la etapa de la fabricación, ahí sí se requiere, si es un medical device,
Bueno, dependiendo. Si FDA me dice, oye, es un GMP exempt, quiere decir que no necesitas una manufactura certificada. Entonces, tendríamos que, bueno, lo podríamos fabricar en cualquier lugar, ¿sí? Que no tenga la certificación, no hay ningún problema. Pero normalmente el 80-90% de los medical devices sí se necesita Good Manufacturing Practices, y en Estados Unidos eso se llama FDA 21 CFR parte 820, ahí me equivoqué, es parte 820, no 829, Entonces, que el equivalente en el estándar mundial sería el ISO 13485, y en México sería la norma oficial mexicana 241, ¿sí? Entonces, en México sí es obligatorio prácticamente para cualquier dispositivo médico tener la norma oficial mexicana. No hay tal cosa como un GMP exempt, no hay tal cosa, ¿no? Todos tienen que pasar, incluso en México, por temas de estrategia regulatoria, a veces no conviene entrar a México porque, aún siendo un clase 1, te exigen pruebas clínicas, ¿sí? Entonces, es cuando nosotros a veces recomendamos a los clientes, les decimos, ¿sabes qué? Vete a Estados Unidos, apruébalo por FDA, ganas acceso al 70% del mercado mundial y luego haces una homologación hacia México, ¿sí? Eso es más fácil que irnos vía COFEPRIS. Entonces, cada tipo de dispositivo tiene su estrategia regulatoria particular. No hay un one size fits all aquí, ¿no? Entonces, bueno, ¿alguna pregunta hasta ahorita? ¿No? Bueno. Sí, Okay. sí, yo tengo una. Es más que nada, es como llevarlo hoy día como a lo práctico. Desde tu punto de vista, nosotros deberíamos tener como, o quizás enviar como una solicitud para ver si cae o no dentro como de qué tipo de categoría de dispositivo, y en base a esa respuesta posiblemente ver cómo la estrategia de comercialización en base a la regulación de cada país, si acaso es México o Estados Unidos, ¿o no? Claro, voy a poner dos ejemplos. Imagínate que dices, quiero entrar al mercado de México porque el mercado de México me es atractivo, y entonces el primer paso es hacer la consulta. Uh-huh. Hay dispositivos que, por ese listado que les mencioné, es muy obvio porque está bien listado. A lo mejor por tener un poquito de recomendaciones y todo ese tipo de cosas, a lo mejor puede que entre como un clase 1 en México, ¿sí? Entonces, pero bueno, si tenemos la duda, hacemos la consulta, y si sí es un medical device, entonces voy a estar obligado a cumplir con la norma oficial mexicana 241, que es la de buenas prácticas de manufactura. Tengo que montar una línea de producción. Aquí en México funciona al revés. Aquí, con el tema del huevo y la gallina, funciona al revés, porque primero te exigen aquí en México montar la línea de producción antes de tener la autorización regulatoria del producto. Entonces, monto una línea de operación, me tienen que auditar la línea de producción, y eso cuesta, y fabrico los primeros productos bajo esa línea ya certificada, y entonces, hasta entonces me van a decir, COFEPRIS me va a decir, sí, ya pasaste las pruebas clínicas, aún siendo un clase 1. Y entonces, sí. Pero, por ejemplo, Iron Say ya, obviamente nosotros como quizás esa estrategia va a ser quizás como más a futuro, pero por ejemplo ahora buscar como un partnership como que nos fabrique, porque ahí nosotros como que no tendríamos que realizar ese proceso, porque comillas van a auditar a la empresa quien fabrica, y nosotros no fabricamos, nosotros solamente diseñamos y comercializamos. Entonces, Okay, ahí, ¿cómo sería esa figura, comillas? bueno, en medical devices tiene que haber forzosamente un legal manufacturer, ¿sí? O sea, Vale. ¿quién es el responsable legal de si algo falla de ese dispositivo, ¿no? Entonces debe de haber una empresa que dice, yo tomo esa responsabilidad, sea quien sea, ¿no? Entonces, si ustedes diseñan y comercializan, bueno, el que fabrica es el manufacturer, en FDA le llaman el real manufacturer, pero no es el legal manufacturer. El legal es el que Vale. tiene la responsabilidad del registro sanitario, ¿sí? Que es el que lleva, digamos, la responsabilidad civil, el liability, ¿sí? El fabricante, si yo soy el fabricante de su dispositivo, pero yo no soy el legal manufacturer, yo no tengo el liability del producto, lo tiene el fabricante legal, ¿sí? Y el fabricante legal sí o sí debe estar dentro del país en donde va a operar, ¿o no? Sí, normalmente, muy pocas excepciones, pero normalmente cada país te exige tener una representación legal con una empresa constituida en el país donde vas a comercializar,
¿sí? Vale, Sí ya, es sí, el sí. caso para Estados Unidos, sí es el caso para México, no, en Chile no sé, pero normalmente te piden una oficina de representación Ya. en cada país. Entonces, suponiendo, vuelvo al mismo ejemplo, que tenemos, escogimos México, tengo que tener una empresa en México que sea el responsable legal de la licencia sanitaria del producto, el responsable legal de la fabricación, aunque mandes fabricar con un tercero que tenga certificación ISO 13485 o NOM 241, y entonces ya una vez que fabrique y se comercialice el producto, tú sigues teniendo esa responsabilidad legal. Y aparte hay otra normatividad en México que se llama la NOM 241, que es la de tecnovigilancia, que también te obliga a dar seguimiento a la seguridad y eficacia del producto en el futuro, ¿no? Es decir, si algo llega a fallar, ¿cuál es el mecanismo de reportar consecuencias adversas o fallas? Tiene que estar, y es auditable, ¿no? Entonces, esos son los procesos así, muy a grosso modo en México. En FDA, suponiendo que esto es un clase 1, o bueno, ya dije que es un clase 2 por lo que pensamos nosotros, pero fighting que exam, lo cual lo hace parecerse mucho a un clase 1. Pero suponiendo que fuera un clase 1, yo en Estados Unidos tengo que tener una empresa, una LLC, que diga yo soy el legal manufacturer, yo voy a registrar mi medical device ante la FDA con esta empresa y entonces no tengo que tener controles regulatorios de GMP porque FDA me lo está diciendo, no tengo que hacer un fight and case, prácticamente es casi un clase 1 y entonces yo me puedo poner a fabricar, pero sí tengo que cumplir con ciertas cosas. La ventaja aquí es que si es que podemos entrar a hacer clase 1 en Estados Unidos vía una carta 513G, no tengo que hacer ninguna prueba clínica, ¿sí? Nada. Directamente yo fabrico y me puedo poner a comercializar el producto en Estados Unidos sin problema. Y la otra ventaja es, como me mostré en el mapa, te abre las puertas, el tener una aprobación regulatoria de FDA te abre las puertas al 70% del mercado mundial, contra un COFEPRIS que te abre el 5% del mercado mundial. ¿Por qué? Porque América Latina, no por población, sino por gasto per cápita en salud, representa un 5% contra un 70% de FDA, ¿sí? Es decir, toda América Latina junta es 5% del mercado mundial. Y es Estados Unidos más todos los países que homologan Estados Unidos son 70%, ¿sí? Se facilita un poco la aprobación regulatoria en Europa, sí, porque son parecidos los controles, mas sin embargo Europa no acepta directamente FDA, hay que volverse a formar en la fila para hacer la solicitud del medical device y como ya dije, el problema que tienen en Europa es que tienen muy reducido el número de cuerpos regulatorios autorizados para autorizar dispositivos médicos, entonces hay unos cuellos de botella enormes, ¿no? Entonces, yo he sabido pues de gente que está saliéndose de Europa y viene de hecho, acabamos de recibir una delegación de empresas que acaban de venir aquí a Estados Unidos, a Phoenix, porque quieren sacar la producción de Europa, porque quieren entrar al mercado de Estados Unidos. Entonces, es todo un tema, el tema de mercado regulatorio, ¿no? Pero sí, o sea, hay ciertas cosas que sí tenemos que cumplir a la hora de tratar de comercializar un medical device. Ok, ¿alguna otra pregunta hasta ahorita? ¿No? O sea, más que nada, o sea, estamos súper conscientes como de todo el tema como regulatorio y todo, pero por ejemplo, acá en Chile igual estamos como igual potenciando la venta. Entonces, más que nada, como quizás como algunos tips y yo más que nada de cómo hoy día vender el dispositivo o cómo, no sé, tips más que nada como de venta. Bueno, pero a ver, ¿a qué te refieres con tips para comercializar? O sea, no O entendí la sea, pregunta. O sea, por ejemplo, cuando tú vas a comercializar ya como un dispositivo, si bien es cierto, como todo el ámbito legal, como que, comillas, quizás da mucha confianza y eso baja la incertidumbre por parte del cliente, como, ok, te creo y te lo compro. Pero, ¿qué pasa si eso aún no está? ¿Cómo podemos, mientras ir generando como esa confianza a través de los hitos que nosotros vayamos teniendo en el tiempo, más que nada? Bueno, aquí entra, bueno, entras en una categoría que bueno, muchas empresas, no voy a decir la mayoría, pero muchas tienen esta estrategia. Traten al dispositivo como un dispositivo de tamizaje, un screening device.
que emite recomendaciones, mas no emite diagnósticos formales, ni son tratamientos formales. O sea, clínicamente hablando, no es un reemplazo del estándar de oro, de lo que actualmente existe en la práctica clínica, pero entonces muchas empresas, lo digo por esto, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, las pruebas rápidas de COVID, que salieron en el mismo año de COVID, ellos decían, aquí está un dispositivo que te puede decir con cierto nivel de sospecha que Claro, tienes sí, hay COVID, pero no era un dispositivo médico formal. Entonces, muchas empresas optan por, sobre todo en el caso de los proyectos de diagnóstico in vitro o proyectos que manejan inteligencia artificial, porque han de saber que inteligencia artificial todavía está un poco en un área gris en FDA. Aunque ya publicaron, todavía hay muchos huecos que llenar. Hay muchas empresas que dicen, es que yo no estoy emitiendo un diagnóstico formal o un tratamiento formal. Por lo tanto, soy un screening device o un dispositivo de tamizaje. Y entonces entras a mercado, comienzas haces los disclaimers en la etiqueta de que dices, oye, esto no es un medical device, esto es un dispositivo de pruebas, un dispositivo de investigación, es válido hacer eso. Y entonces comienzas a generar un poquito de venta en el tema porque no estás tú diciendo que tu dispositivo va a curar al paciente. No estás diciendo que el dispositivo es simplemente una ayuda, ¿sí? Mientras no pongas en riesgo la seguridad del paciente, algunas categorías se pueden clasificar como dispositivos de tamizaje, de screening, y entonces haces mercado, pero más importante más que hacer mercado, empieces a obtener evidencia clínica. Y esa evidencia clínica te va a servir para un futuro, ya una aprobación regulatoria futura formal, ¿sí? Entonces, es lo que muchas empresas hacen, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos varios proyectos de diagnóstico in vitro que están haciendo justamente eso. Ellos en su etiquetado dicen, esto no es un medical device, esto es un dispositivo de tamizaje, y entonces entro a mercado, no tienes muchas responsabilidades legales porque no estás sustituyendo al estándar de oro. Entonces, esa sería la estrategia. Vale, gracias. Bueno, ok, ¿cómo andamos de tiempo? Quedan 15 minutos. Entonces, bueno, nada más así, rápidamente, tengo otra presentación aquí de temas muy diversos. A menos que alguien quiera preguntar ahorita algo en lo que cambio de... No, yo al menos no. Miren, quiero hablar un poquito acerca del tamaño de mercados, porque es una pregunta que me hacen mucho en el sentido de, oye, ¿y dónde entran? ¿México, Estados Unidos? ¿No? Entonces, yo ahorita, hace rato hablaba de pues, que Estados Unidos, bueno, ahorita ya esta cifra ya está desactualizada, pero anda alrededor del 45, 48% del mercado mundial. México es el 1%, pero Latinoamérica completa, dije, es el 5%. ¿Sí? Entonces lo pongo en perspectiva porque en México, a pesar de que somos el 1% del mercado mundial, somos el 8º lugar en producción de dispositivos, porque aquí en la frontera de México con Estados Unidos hay mucha industria maquiladora y somos de los principales exportadores de dispositivos médicos a nivel mundial. Entonces, más o menos se clasifica así, equipo médico en general. Ustedes entrarían en esa clasificación. Es la mayor parte del mercado. Aquí nada más, esta es una filmina para hablar un poquito de los niveles de TRL y cómo entra el tema del fondeo, ¿no? O sea, el fondeo financiero en las primeras etapas de TRL 3, 4, pues normalmente es la academia o el gobierno quienes se involucran en fondear los proyectos de investigación y desarrollo. Cuando estamos en este valle de la muerte del 4 al 6, o más bien del 4 al 6, es cuando normalmente estamos haciendo las pruebas internas de validación, pero cuando ya vamos a escalar el proyecto, ahí es cuando se necesita mucha inversión del sector privado, ¿no? Normalmente en la industria de dispositivos médicos, cuando hablamos de TRL7, es porque ya obtuviste la aprobación regulatoria. Es decir, el paso más difícil está entre el 6 y el 7. ¿Por qué? Porque es toda la documentación requerida para lograr la aprobación del dispositivo médico, ¿no?
Entonces, bueno, hablando un poquito de, a ver, esto de cadena de valor, bueno, aquí es lo mismo, ¿no? Lo que acabo de decir, ¿en qué se involucra la academia y la industria y el gobierno? Según el tipo de nivel de, bueno, según el nivel de avance del proyecto. Y bueno, todos los dispositivos tienen sus oportunidades. Esto me lo voy a brincar porque nada más habla acerca del gasto promedio para desarrollar tecnología médica. Estas cifras están bastante infladas porque aquí habla acerca de que un 510K puede llegar a costar $6 millones, 10 millones de dólares. La verdad es que yo no lo he visto tan alto. Lo más que he llegado a ver es 6 millones de dólares y lo más barato que he llegado a ver para un 510K es medio millón de dólares, ¿sí? Y clases 1 he visto de $200,000 hasta $1 millón, ¿sí? Ahora bien, ¿cuáles son las oportunidades en México y América Latina según los estudios de mercado que yo he estado haciendo? Pues todo esto, ¿no? O sea, tecnologías cardiovasculares, diagnóstico in vitro, consumibles, equipo quirúrgico, terapia intensiva, terapias basadas en energía. Hay mucho mercado, ¿no? Una de las cosas más importantes que me faltó mencionar es que América Latina importa el 90% de la tecnología médica. Y normalmente el 10% que sí se fabrica de manera nacional es tecnología muy básica. Entonces, prácticamente somos dependientes de la tecnología de Estados Unidos, Europa, Japón, que son los principales exportadores. El problema es que Estados Unidos tiene un gasto per cápita en dispositivos médicos de alrededor de unos $500, mientras que los países de América Latina andan oscilando entre $10 a $20 per cápita. Entonces, estamos compitiendo contra un mercado que gasta 20, 30 veces más per cápita que nosotros. Entonces, cuando un producto médico nosotros lo importamos, viene con el costo asociado del desarrollo y tecnología cara de Estados Unidos, entonces obviamente al importarlo pues nos sale muy caro y nosotros no tenemos el recurso necesario como para, para atender a todo el sector nacional, ¿no? A todo el sector público. Entonces por eso se vuelve muy importante el hecho de lo que ustedes están haciendo. Ustedes están desarrollando tecnología médica para América Latina. Entonces, eso sí tiene una ventaja competitiva porque estás reduciendo el costo de diseño y fabricación desde América Latina y no estás pasando vía Estados Unidos. Estados Unidos te puede servir como el puente regulatorio, ¿sí? Pero no tanto que estés fabricando. Por ejemplo, nosotros estamos fabricando para Estados Unidos y para México, con costos de México, un producto que lo autorizamos vía FDA, ¿sí? Y eso tiene mucho sentido de negocio. ¿Sí? No hubiera tenido tanto sentido de negocio si lo hubiéramos autorizado desde FDA y fabricar en FDA, ¿no? Porque entonces ahí sí estamos siendo muy caros, ¿no? Bueno, voy a dejar abierto, porque ya creo que me quedan 10 minutos, entonces más bien quiero aprovechar los últimos minutos para dejarlo así como para preguntas generales de cualquier índole, de lo que sea. No, sí, o sea, más que nada, como hoy día en la etapa que nosotros hoy día nos encontramos, como te comentaba, es como, claro, uno es ya la fabricación, que en este caso como que la externalizamos, pero más que nada es como ver esa estrategia más rápido, en comillas, como para poder vender como más rápido en Chile y ver la otra estrategia, ¿cierto? Que obviamente aquí igual estamos conversando precisamente igual como con el TEC de Monterrey y cómo podrían ser las futuras alianza o no con México. Ahí no sé si la Pami igual tiene otra pregunta. Sí, Sí. solo complementar un poco lo que decía Tom. Bueno, nosotros estuvimos 3 años haciendo estudios clínicos, terminamos ahora hace poquito, que de hecho los investigadores están terminando como el análisis estadístico, lo que en el fondo significó ir avanzando en paralelo en otras cosas, por eso que empezamos a trabajar en cuando ya los resultados preliminares eran buenos, estar trabajando en la ISO 13485, cuando ya ahora el producto, definimos un poco el producto final a nivel de electrónica y poder empezar a hacer con la IEC, y como recién ahora estamos como preparados para poder en Chile salir al mercado y nuestra estrategia de cierta forma es poder seguir avanzando en Chile, poder entender bien como todo el tema logístico que tengamos que hacer con el dispositivo, etcétera, la venta, el servicio, la mantención, etcétera, para que en el fondo estar bien preparados mientras seguimos trabajando en certificaciones, vendiendo en Chile y prepararnos a salir a otro mercado. Por eso que también el conocer el mercado mexicano
en sí, en todo el contexto, nos permita a nosotros ir avanzando en paralelo en ciertas regulaciones que sean del país o a nivel internacional. Y claro, ahí lo que mencionaba un poco Tom es que como que hoy día el gran desafío un poco también, que no sé si ustedes lo han vivido, es un poco también mostrarle la necesidad a los tanto hospitales, clínicas, públicos, privados, centros, del uso de la tecnología para en el fondo ser un complemento un poco a las mismas terapias que ellos utilizan, que de cierta forma es un poco donde tenemos como este mayor talón de Aquiles de, de que, claro, justo tu dispositivo, por ejemplo, el de COVID, era algo que está urgente a nivel mundial y era una necesidad que en el fondo era como el primero que lo resolviera y, y que estuviera con las certificaciones, era una urgencia necesaria. Claro. Pero por lo menos nuestro dispositivo viene a, claro, a complementar un poco las terapias que se viven en los centros, pero a veces cuesta mostrar la urgencia, entendiendo un poco a veces que ellos la terapia que realizan la hacen manual, sin tecnología, la mayoría de los centros, y que claro, para ellos es como si, bueno, el paciente no se rehabilita o la terapia no es tan buena, pero no lo ven como que en verdad es un dolor a nivel global, o sea, el que el paciente no se rehabilite va a tener que seguir con sesiones de rehabilitación, no se va a estar supliendo como las listas de espera, de la misma manera ese paciente lo más probable es que pueda sacar su carnet de discapacidad, que ya pasa a ser un dolor para el Estado, y para otro familiar que va a tener que cuidarlo o contratar a alguien, entonces son como muchos factores que nos ha costado un poco esa incorporación en el mercado sanitario. Claro. Hace poco estuve en una reunión que hablaban un tema parecido, es decir, hay cosas que cuestan mucho convencer al público, al mercado. El convencimiento en el corto plazo siempre es un interés económico. Te sale más barato tener esta tecnología porque te vas a ahorrar el no tener que usar a fisioterapeutas o debe de existir algún tipo de ahorro, que esa es la labor de convencimiento más inmediata. Sin embargo, hay otro tipo de labores de convencimiento en cuanto al futuro clínico del paciente. Y eso es lo que comentaban en esta conferencia. Decían, hay cosas que todavía no sabemos cuál es la prognosis a largo plazo de pacientes. Y nosotros como hospital, estamos en Mayo Clinic en Phoenix, nosotros como hospital estamos dando de alta a pacientes que no les estamos dando seguimiento. Y resulta que esos pacientes a lo largo de un mes regresan con nosotros. ¿Por qué? Porque no hubo un seguimiento después del alta, ¿sí? Entonces, creo que ahí puede estar un tema crucial, porque si tú le das la habilidad a este paciente tener, no sé si en casa, no sé si es un dispositivo para pruebas, digo, para hacer terapia en casa, pero si tú le dices, tienes que continuar con esta terapia por largo plazo, a lo mejor el efecto a largo plazo es que ya no va a haber recurrencia de ese paciente y ese costo social, ese costo para el gobierno en el largo plazo. Entonces, pero es una pregunta difícil de contestar porque no tenemos todavía la evidencia. En el caso de la conferencia que yo fui, se trataba de los wearables, ¿no? De toda la tecnología de monitoreo de signos vitales. Entonces, incluso en Mayo Clinic dicen, nosotros no estamos monitoreando en tiempo real muchas variables clínicas y no sabemos si a un paciente, todavía porque no tenemos esa información disponible, si a los pacientes que se les da de alta, que no les dimos un seguimiento formal de sus signos vitales, van a tener recurrencias o no. Entonces, hay que construir esa evidencia de que el dispositivo de ustedes tiene un efecto benéfico a largo plazo porque el paciente se apega a la terapia por tener el dispositivo en casa o porque está más disponible el dispositivo que un fisioterapeuta. Claro. Entonces, ese tipo de estrategias de convencimiento, pero sí, o sea, es dificilísimo convencer a los clientes, ¿no? O sea, nosotros que estamos en el tema de cirugía cardiotorácica es un tema de ego, no tanto de necesidad. Necesidad hay mucha, pero hay cirujanos que tenemos que convencer por temas de ego, de que no quieren dejar la práctica anterior y se vuelve todo un tema. Entonces, sí, aquí hay de todo, ¿no? Me imagino, de hecho, nosotros hoy día los investigadores ya nos dieron como los resultados, lo están terminando de como escribir formal, pero de cierta forma nos decían que, claro, el dispositivo a comparación con la terapia convencional, a nivel estadístico aumentó un doble, y a nivel clínico
sí mostró una evidencia clínica que la terapia convencional con la misma dosis no mostró, no alcanzó a estar en el estándar clínico significativo, donde de cierta forma hoy día el dispositivo, como lo concreto, te está diciendo que tú puedes estar atendiendo a más pacientes al mismo tiempo teniendo un dispositivo y que va a ser ni siquiera igual, más eficaz que la misma terapia convencional que es aplicada. Pero claro, ahí entramos a un desafío de que tenemos que convencer a muchos actores y partiendo primero por el kinesiólogo y el terapeuta que te lo utilice, y ahí entramos en el desafío que estamos diciendo que su sola terapia no está entregando resultados y cómo en el fondo lo manifestamos para evitar también como que el mismo profesional como que no quiera utilizarlo. Claro, bueno, aquí hay unas estrategias que nosotros manejamos, que es el FOMO marketing, o sea, Fear of Missing Out. Nosotros nos basamos en Key Opinion Leaders, o sea, médicos que ya adoptaron, que ya están convencidísimos del producto, que son líderes en el sentido de que ellos hacen publicaciones clínicas, son respetados en su comunidad. Entonces, hay gente que se dedica a darle, digamos, esa publicidad al producto, ¿no? O sea, yo estoy teniendo mejores resultados clínicos con el uso de este dispositivo y por lo tanto acabo de publicar un artículo en un journal que habla acerca del beneficio tangible clínico de estos pacientes. Entonces es cuando vienen, oye, ¿y yo por qué no lo estoy usando? Quiero usarlo, ¿no? Entonces ese es un tema. Pero también me faltó mencionar el tema de que otro que hay que convencer son las aseguradoras. Porque ellos son los que finalmente pagan de su bolsillo los tratamientos, ¿no? Entonces, si logran convencer con evidencia clínica y como me lo acabas de decir, tú acabas de demostrar superioridad. Hay una diferencia muy, muy significativa entre superioridad del resultado clínico versus la no inferioridad. Hay muchos dispositivos en el mercado que dicen, no soy inferior, soy igual, soy un Me Too, pero si tú demuestras superioridad y eso lo puedes traducir a un ahorro económico tanto para el hospital como para la aseguradora, ahí está ahí está tu mercado. Sí. Y ahí en el fondo, claro, lo que hoy día estamos tratando de potenciar era un poco el punto que tú mencionabas de poder empezar a tener líderes que empiecen a hablar del dispositivo. Ahí nosotros hicimos conferencias, congresos, artículos de investigación, journals, pósters. Eso empieza a crear, white papers, empieza a crear una especie de, digamos, de marketing clínico. Pero finalmente el que tiene que pagar con dinero es o el hospital o, bueno, que al final de cuentas es el cliente, ¿no? El hospital y las aseguradoras. Entonces, a ellos dos es a los que hay. Y eso es lo que nosotros hacemos para cualquier dispositivo médico, aseguradoras y hospitales. Entonces, Perfecto. Toda la tecnología que nosotros desarrollamos siempre está en función de, oye, te voy a ahorrar tanto, te voy a ahorrar esto. Yo sé que el beneficio clínico es muy bueno, no, claro, pero alguien tiene que pagar por esto. A quien tienes que convencer desde una perspectiva de negocios es al administrador hospitalario. No al clínico es más fácil, es más fácil convencer al clínico que al administrador hospitalario. Entonces, Ya entonces como ese último consejo con respecto como a la aseguradora, ¿cómo se entra más o menos como con este discurso como del ahorro de pacientes? ¿Cómo lo veo? O sea, a ver, ¿qué argumentos le voy a dar yo a las aseguradoras? Claro, sí. El ahorro en el largo plazo. Pamela acaba de mencionar que el resultado clínico es evidente, ¿sí? Entonces, la no recurrencia del paciente, es decir, que si está demostrado clínicamente que el paciente tiene un mejor tratamiento y ese tratamiento se tradujo en que ya no va a haber recurrencia de ese paciente a ese hospital, a esa clínica, por lo tanto va a gastar menos. Por lo tanto, no le va a costar tanto a la aseguradora. Entonces, pero eso se necesita evidenciar con estudios clínicos, ¿no? O sea, sí es un tema de largo plazo. El convencimiento inmediato ahorita es también, o sea, el clínico que lo va a usar, que está viendo tangiblemente el resultado favorable en el paciente. ¿Por qué? Porque ese médico va a agarrar y va a hacer los resultados y va a publicar un paper. Y entonces va a decir, es que gracias a que estoy utilizando esa tecnología,
estoy reduciendo este número de incidencias o estos efectos adversos clínicos, etcétera, etcétera. O estoy mejorando el tiempo de recuperación. Eso es lo más típico. Conviertes a ese médico en un KOL, un Key Opinion Leader, que te va a ayudar a pregonar el dispositivo ante otros colegas, ante conferencias, ante por qué él sí lo está usando y yo no, y entonces empiezan las envidias de las buenas. Entonces, así hemos hecho mercado nosotros. Entonces, porque un KOL adoptó un método de cirugía nuevo, los demás dicen, y yo por qué no, quiero entrar, ¿no? Quiero hacerlo y quiero, porque yo también quiero publicar artículos y todo el mundo quiere sobresalir. Entonces, y eso lo aprovechamos hacia nuestra ventaja. Vale, gracias. Yo no tengo más preguntas. Yo aquí sigo, no tengo ninguna pendiente ahorita, ¿no? O sea, si me quieren seguir preguntando, aquí sigo. Sí. Yo sé que ya se acabó la hora, pero no tengo ni... Sí, o sea, más que nada, a nosotros nos pasa de que claramente el pensar en otro mercado entran muchos desafíos. Sobre todo que igual hay comentadas de que podría ser hasta más conveniente entrar primero en Estados Unidos y después México, un poco por los temas regulatorios. Claro. Y hay un poco lo que pasa es que, bueno, nosotros vamos a hacer un soft landing que ya en octubre vamos a estar viendo México, pero que claramente para mí el foco de ojalá hacer ese soft landing es poder claramente llevar el dispositivo, mostrarlo, porque de cierta forma el hacer una inversión de tiempo, de invertir el ir, todas las regulaciones, las certificaciones, todo lo legal, etcétera, es mucho, y que si en el fondo no está validado un poco es el interés y por parte de las instituciones es difícil en el fondo hacer toda una inversión si no es algo que es tan deseado o querido. Nosotros habíamos tenido una reunión con Teletón y que, claro, nos decía, o sea, si a mí esto me sale mucho más barato que lo que sale afuera, según los precios que estamos viendo, que un poco fue el foco que nosotros también quisimos al crear esta tecnología, ojalá que fuera lo más low cost, para que no fuera tanto el desafío de adquisición. Y nos comentaba que, bueno, que existían mecanismos donde ellos también ayudaban un poco a empujar a Cofepris como a la adquisición de tecnologías y que en el fondo ellos pudieran validarlo por un tiempo y poder ingresar más rápido en el mercado ayudando. Pero que claramente para nosotros, o por lo menos para como yo lo veo, es ojalá poder validar bien con instituciones esa necesidad que es la misma que nosotros vemos en Chile, pero que quizá en México lo abordan de manera bien distinta y como que está ese desconocimiento también. En general, los mercados de América Latina se comportan igual. Son las mismas necesidades, son las mismas regulaciones. Bueno, no las mismas regulaciones, pero parecidas, con las mismas deficiencias, diría yo. Entonces, una estrategia, bueno, aquí también voy a mencionar un tema de la incertidumbre regulatoria que existe en Cofepris, porque sí es un hecho. Nosotros cuando tenemos clientes que están dudosos si entrar a Cofepris o FDA, siempre recomendamos FDA, porque la estructura regulatoria de FDA está muy clara, muy definida. Prácticamente no hay lugar a duda de los pasos que tiene uno que seguir. Entonces nosotros hacemos en esas consultas que mencionaba, la carta 513G o un pre-submission ante la FDA. Un pre-submission es, oye, yo quiero meter este producto, le dices a FDA, yo quiero meter este producto al mercado, ¿qué pasos tengo que seguir? Y te contestan y te dicen, tienes que seguir este paso y este paso si es que estamos en duda. Es igual de caro, diría yo, o sea, entrar a Cofepris, entrar a FDA es igual de caro. Tiene más ventajas FDA por el renombre que te da tener una autorización de la FDA. Y aparte que abre las puertas al 70% del mercado mundial. Entonces, yo siempre recomiendo FDA, pero hay casos particulares. Nosotros tenemos un cliente de Guatemala ahora que ellos sí quisieron entrar directamente a México por un tema de mercado, porque ellos están enfocados al mercado de telemedicina rural. Y eso es un hecho en América Latina, entonces no tenía mucho sentido entrar a FDA para luego, porque sí es un poco más tiempo, ¿no? O sea, hacer la aprobación de FDA y luego... Y homologarla. Y entonces, ellos sí quisieron entrar a México y los apoyamos porque tenemos asesores legales en el tema regulatorio que le dijimos, bueno, ellos sí se fueron por la consulta a Cofepris para que les dijeran si era o no un medical device. Está en ese proceso, probablemente no va a ser un medical device, por lo tanto no tendríamos que cumplir con todo el tema de buenas prácticas de manufactura, de
de pruebas clínicas, etcétera. Entonces, también ayudamos al cliente a tomar una estrategia de quitar ciertas características de su dispositivo para que entre a un proceso regulatorio más sencillo. Entonces, es válido también hacer eso. Y ahí, ¿tú recomiendas como pasar por la FDA directamente por como Estados Unidos? ¿Por qué lo pregunto? Porque nosotros, por ejemplo, tenemos nosotros hacemos toda la parte de software y el hardware lo fabricamos afuera. Tenemos fabricador interno, o sea, acá en Chile, pero que en el fondo nos obligamos a buscar otro fabricador más que nada porque en Chile no existen regulaciones sanitarias para este tipo de dispositivos. Entonces podemos vender sin problema, pero es igual, es crítico porque en el fondo tampoco tenemos como un estándar que deberíamos seguir porque nos regulan acá para hacerlo afuera. Entonces al final es peor, y en el fondo nosotros hoy día el dispositivo lo fabricamos en Chile y aparte tenemos un fabricador en China que de cierta forma ellos son un poco los que nos están ayudando en todo el proceso de la IEC, que en China tienen un centro donde hacen todo ese proceso, y que también nos recomendaron que ellos mismos también podían, en el caso que después nosotros quisiéramos, obtener la FDA. Ellos mismos hacer el trámite con la FDA. Pero que claramente dentro de las cotizaciones que nos han hecho son montos completamente distintos. Igual se basa en que nosotros ya tenemos un estudio clínico, entonces no tendríamos que hacer otro porque en el fondo ya está y se publicó en un medical trial, se siguió como todos los procedimientos que sean necesarios para que en el fondo fuera reconocido. Pero ¿a qué se debe esa gran diferencia de precios entre directamente a Estados Unidos y China? Bueno, China como medical device en el mercado de China, pues no lo recomiendo porque el tema de propiedad intelectual ahí sí está un poquito difícil, ¿no? O sea, sí es riesgoso. Ahora bien, ¿por qué varía tanto? Voy a hacer un desglose así en mi mente rápido de un clase 2. No estoy hablando de su producto, estoy hablando de un clase 2 genérico. Normalmente moldes de inyección, ingeniería de manufactura, prototipos ya finales, grado comercial, etcétera, etcétera, $250,000. Luego, toda la parte del design transfer, es decir, ya una vez que está congelado el diseño, ese diseño congelado, hacer la transferencia a manufactura, anda alrededor de $200,000, $300,000. Hacer todo porque yo tengo que certificar la línea de producción y tengo que establecer procedimientos estandarizados de operación, etcétera, etcétera. Ahí van $600,000, más o menos. Suponiendo que el dispositivo entra en contacto con el paciente y tienes que tener estudios de biocompatibilidad, bueno, otros $100,000. Si el dispositivo es estéril, necesitas otros $200,000 para hacer las pruebas de validación de empaque de barrera estéril y pruebas de tránsito y pruebas de vibración, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y pruebas de microbiología y de biocarga. Entonces, se van sumando, y por eso decía yo, o sea, yo he visto 510Ks desde $1 millón hasta $6 millones, ¿sí? Entonces, puede haber diferencias muy abismales dependiendo del país que se seleccione, pero aquí lo que yo te recomendaría es, si tú tienes un board de tu empresa y ellos están dispuestos a invertir para entrar al mercado de Estados Unidos, se le presenta un plan de negocio basado en que vas a tener una autorización de la FDA. Y por poner un ejemplo, nosotros tenemos el proyecto que yo hablaba de la cirugía artroscópica, se le invirtieron $6 millones. Cuando nosotros obtuvimos la aprobación 510K de la FDA, la evaluación de la empresa inmediatamente ya era $35 millones. Simplemente por la carta de la FDA. Y entonces hemos estado haciendo rondas de inversión subsecuentes en función de esa nueva evaluación. Claro. Eso es también una estrategia muy, muy acertada de cómo llegar a comercializar. O sea, a veces vale la pena hacer la aprobación FDA simplemente porque la evaluación de la empresa se dispara. Claro. Sí, no, o sea, buena estrategia. Por eso que como que teníamos como el checklist, todo el checklist necesario. No por nada recomiendo FDA, sí, o sea, sí. Por ahí una pregunta. Hola, ¿qué tal? ¿Sí me escuchan? Sí. ¿Cómo están? Conozco a algunas personas por ahí en LinkedIn, a la maestra Silvia Patricia Mora, creo que también a la maestra Celia Cano del TEC de Monterrey. Soy Antonio Delgado de ADN Startup. Muy interesante lo que comentas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El asunto es que
veo que son diferentes estrategias y es una de las cosas que muchas veces como emprendedor uno no ve. Está la estrategia financiera, es decir, a ver, vas con la parte regulatoria, pero el impacto de la parte regulatoria de irte a Estados Unidos o a solicitar FDA es para que tu evaluación se incremente. Al incrementarse tu evaluación, eres más apetitoso para los fondos de inversión. Pero también mencionaste una cosa que me llamó la atención y tienes mucha razón y entiendo por qué los jóvenes chilenos quieren venir a México. Chile tiene poca población, entonces más población, México, Estados Unidos, etcétera. Entonces es una cuestión de suma y resta, simplemente, o de sumar o multiplicar. Y dijiste, depende a qué mercado te quieres ir, es donde vas a solicitar, si es FDA o COFEPRIS. Pero al final pareciera que lo más interesante es irse a Estados Unidos porque es más fácil después bajarlo hacia México. Y bueno, son de las lecciones que me llevo. Por ahí pusiste un cuadrito que llaman, no me dio tiempo bien, donde ves el valor, la creación de valor con TRLs y todo esto. Digo, si quieres después, ya te mandé conexión ahí por Ahora, LinkedIn. Y pues si quieres compartirme esa imagen, te lo voy a agradecer. Y bueno, decirles a los jóvenes chilenos y a todos los que están acá, seguramente la gente de TEC de Monterrey sabe que yo estoy en Ciudad de México, el TEC de Monterrey está, bueno, si yo estoy en Ciudad de México, tengo algo que se llama ADN Startup, que es mi empresa, pero trabajo para el Politécnico en cuestiones como subdirector administrativo en una unidad politécnica, pero ahora estoy como ADN Startup. Y en el sur de la Ciudad de México están desarrollando la ciudad de la salud o el hub de innovación de la salud. Todavía no es algo que esté expresado en documentos, pero en esa zona está, y lo comparto para la gente que está en Nuevo León y en el extranjero, en esa zona está todos los hospitales públicos más importantes del país concentrados. Es decir, que yo sepa que existe otra zona, no. Pero, por ejemplo, el Instituto Nacional de Medicina Genómica, tal vez lo ubiques, Francés, porque no sé dónde te ubiques tú, están desarrollando algunas cosas bien interesantes, aunque no lo están publicando en LinkedIn ni en Facebook, lo están haciendo en Twitter, están tratando de hacer cosas interesantes ahí. El TEC de Monterrey, la Universidad Autónoma Metropolitana, que está la rectoría ahí mismo, y sé que el Politécnico tiene una maestría en gestión de hospitales, algo así, no tengo bien el dato, pero entonces creo que ahí para la gente del extranjero y la gente que está afuera, sería un buen lugar que visitaran cuando anden acá en la Ciudad de México. Entonces, definitivamente, fíjate, ahorita que mencionas eso, o sea, el Distrito de Innovación de Tlalpan, nosotros hemos trabajado con el Instituto Nacional de Cardiología, con rehabilitación, con el de Ciencias Médicas y Nutrición, ahí hicimos el ventilador, pero para matizarlo un poquito para el proyecto de UMOF, está el Instituto Nacional de Neurología y el Instituto Nacional de Rehabilitación ahí, pegados. Esos serían los dos centros de excelencia para el uso y la adopción de esta tecnología de UMOF con ustedes. Y tengo contactos ahí, bastantes contactos, sobre todo en neurología. Y sí, o sea, definitivamente, ¿no? Y bueno, y la intención de entrar con ustedes es que el año pasado participamos, yo soy economista, pero me he metido en temas de startups. Participamos en un evento que hizo la Universidad Nacional con varias otras organizaciones. En aquel tiempo, el doctor David Serkenovich estaba encargado de un seminario de innovación en salud. Después de cuando lo mueven o lo nombran, pues bueno, tiene que hacer otras actividades. Para las personas que están en el extranjero, el doctor David Serkenovich es uno de los hepatólogos más reconocidos del país, pero es el secretario de salud ahora de todo México. Y ahí ganamos un concurso para una cura del hígado. Pero en el diálogo que teníamos en el equipo con científicos, que yo era el único que no hacía ciencia, yo preguntaba mucho por qué no entrar con un dispositivo que pudiera detectar en qué etapa se encontraba en avance la fibrosis hepática. Pero ellos están más interesados en una vacuna
ARN para poder dar una solución. Para esto, la etapa que estamos es muy incipiente. Sabemos que tardará todavía unos años, muchos años para llegar a donde queremos. Pero la pregunta que yo quiero hacerte, Ramsés, y después de todo el rollo que me estoy aventando, es ¿qué tan factible es que un proyecto donde dicen, bueno, tenemos la vacuna de ARN, tenemos el modelo para tener esta vacuna? ¿Por qué no entrar o conviene entrar o no entrar con un dispositivo que haga algo, que detecte algo en el hígado y que después ayude a apalancar ese negocio que tenemos? Es decir, es una estrategia que yo propuse, pero pues yo entiendo que los que hacen ciencia y yo estoy más del lado de la estrategia, ¿no? Voy a mencionar un tema que justamente acabo de mencionar con Arizona State University. Hace poco tuvimos una reunión con los directivos de ESU Health, porque están haciendo un distrito de innovación que se llama Phoenix Bioscience Core. Y justamente estamos hablando de ese tema. El investigador va a investigar lo que por naturaleza le gusta investigar, pero no necesariamente hace match con la estrategia regulatoria por el tema de costos. En el caso de una vacuna, es muy difícil llegar a una aprobación regulatoria porque ya entras dentro de el tema de biologics o de pharma, ¿sí? Que es carísimo. Estamos hablando de inversiones de $20 millones para arriba. Exacto. Pero el investigador le gustaba ese tema, ¿no? Entonces, una de las recomendaciones le decíamos a Arizona State, oye, pues ¿por qué no empiezas? Porque ellos quieren hacer negocio de esto a través de sus oficinas de tecnología de transferencia, de OTTs, de Skyzone Innovation, decían, oye, ¿por qué no empezamos con clases 1? Ni modo, hay que medio empujar un poquito la balanza hacia desarrollar tecnología médica más básica si quieres entrar al mercado más rápido. Porque si todos los investigadores se pusieran a hacer dispositivos clase 3, nadie los va a fondear. El 99% de los clase 3 se quedan en el cajón. Y porque no hay una estrategia más global de decirle a los investigadores, oye, está bien padre lo que estás haciendo, pero para que llegues al mercado, prefiero yo que empieces a desarrollar tecnología médica más básica, más sencilla, clases 1, clases 2, o en el caso de UMOP, clase 2, 510K exempt, que es más barato que un 510K. Entonces, empiezas a crear mercado más rápido y tienes más éxito, entonces ya con eso puedes fondear más proyectos. Pero hablar de pharma y de biologics, 10 millones, 15 millones de dólares para arriba. Entonces, muy difícil entrar al mercado con un producto formal que haya salido de una universidad por esa vía, a menos de que tenga un gallo fuerte de inversión. Son muy contados esos casos. Entonces, la estrategia que vamos a manejar con Arizona State, porque nos estamos haciendo partners de ellos, es, vamos a hacer clases 1 o, mejor aún, non-medical devices. ¿Sí? Ok. Y la otra pregunta, perdón, digo, si alguien quiere interrumpirme está bien, porque tengo varias por ahí, dos nada más. En ADN Startup lo que buscamos es compartir el mindset emprendedor con los investigadores, con los científicos. No había comentado, yo también estoy como mentor de base científica y tecnológica con el TEC de Monterrey, con Javier, seguro lo conocen. Y el asunto es que uno de los diálogos que hemos tenido es que un investigador con 20, 30, 40, 30 años, ya me iba a ir 40, eso creo que no debe haber, 30 años de investigación, con su propio laboratorio ya, con una carrera, una trayectoria, sistema del SNI, cualquier nivel del SNI, no le va a interesar irse a emprender, porque el costo de oportunidad o los incentivos por dejar toda esa carrera son bastantes. Entonces, lo que me decía un compañero que también estuvo entre los finalistas, más bien, ellos ganaron el primer lugar por un dispositivo para detectar la diabetes gestacional. Y a mí me encantaría presentarte, Ramsés, a Diego, él es del INMEGEN. Entonces, resulta que lo que él me dice es que creo que estamos enfocando nuestros esfuerzos a un mercado que no es. Y tiene que ver con lo que tú dijiste. Una persona con mucho tiempo va a tratar de desarrollar proyectos de estos tipos de dispositivos clase 3 o investigaciones clase 3. Pero tal vez un joven de 30 años podría arriesgarse a emprender con este tipo de dispositivos en fase 1 o 2. Eso es lo que yo en este momento lo estoy pensando. El otro tema que a mí me interesa es, ADN Startup lo que hace es mindset emprendedor con estudiantes solamente y con algunos investigadores.
en eso lo hacemos. Pero lo que nosotros queremos hacer es casos de negocios donde tomemos, creo que hace tiempo el TEC de Monterrey tenía un centro de casos de negocio que estaba ubicado en Guadalajara, si no estoy mal equivocado, estoy hablando de hace 10 años tal vez, pero también hay casos de negocios interesantes en cuanto a Harvard Business School, Stanford, el IESE Business School, el IPADE Business School. La pregunta, qué tan relevante sería poder trabajar con este tipo de casos? Y si le interesaría a los investigadores aprender el método del caso para acelerar su aprendizaje. Es decir, se van a aventar muchos años tratando de ingresar al mercado, pero también trabajando con el tema de su investigación. ¿Qué pasa Mira, si en 2 horas o en 3 horas, cada cierto tiempo, se hacen este tipo de discusiones, donde se le entrega el caso al científico, viene alguien, discute con ellos y se llega a una conclusión? ¿Será relevante? Porque esto ya se hace, pero solamente se hace en las escuelas de negocios. Entonces nosotros como ADN Startup lo queremos hacer, nos queremos ir así como, oigan, abramos el método del caso para científicos, etcétera, etcétera. Y con esto ya termino para no interrumpir las participaciones de los demás compañeros. voy a Gracias. contar de la siguiente manera. En la misma reunión que estábamos hablando con los directivos de Arizona State, está plenamente identificado que el investigador no va a perder su tenure, ¿sí? su adscripción a la universidad por convertirse en un CEO. ¿Sí? Es un hecho. Eso también pasa en Estados Unidos, no nada más en México. Entonces, justamente estamos trabajando con Arizona State para desarrollar ese modelo. Oye, no necesitas que el investigador esté al 100%, lo puedes hacer un asesor técnico nada más, pero hay que fondearle a un equipo de founders que quieran desarrollar esa tecnología como hombres de negocio, no como investigadores. El investigador, su mejor función es asesorar técnicamente el proyecto, pero se va a perder en un mar de burocracia si se pone a desarrollar la empresa por sí solo. Digo, tiene sus ventajas, tienes más equity, tienes todo, pero el 99% de los casos, el investigador no se sale del tenure para irse de CEO, ¿sí? Entonces, bueno, habiendo dicho eso, estamos desarrollando una estrategia en donde queremos hacer a través de terceros, de inversionistas, de family offices, de venture capital, fondear aquellos proyectos que tengan mayor potencial de negocio, que vengan de las universidades, pero porque también la universidad no tiene dinero. Entonces necesitamos hacer uso de VCs, pero a través de un filtro como nosotros, que somos ya la parte técnica para darle el ojo bueno técnico, este sí es un medical device que va a entrar al mercado bien, lo filtramos, nosotros formamos un equity-based partnership con la universidad o con la empresa y les ayudamos a conseguir fondeo a través de family offices o venture capital en San Francisco, en Phoenix, en Boston, en Minnesota, en Ciudad de México, en Monterrey. Tenemos ahí una red de inversionistas que justamente nos estamos dedicando a hacer eso, ¿no? Y obviamente nuestro premio es ser parte de un éxito de alguna startup que tengamos por ahí. Entonces, eso es lo que estamos desarrollando. Pero bueno, no sé, Celia, estamos bien pasados de tiempo, ¿verdad? Sí, la verdad que nos podemos quedar aquí toda la tarde, pero porque el tema yo creo que da para mucho.